Resulta que arrancar una bandera en Londres puede ser más peligroso para un régimen que 1000 sanciones económicas. Y lo más irónico es que pasó justo en la ciudad, donde durante décadas los hijos de los mulás guardaban su dinero, iban a la universidad y hacían sus vidas cómodas mientras el pueblo iraní se moría de hambre. Pero claro, esas son las contradicciones que a nadie le gusta mencionar. Porque cuando Gran Bretaña te cierra la puerta, no es que te haya retirado el saludo. Es que acaba de firmar tu acta de defunción diplomática. Y si te parece exagerado, espera a ver cómo el mismo país que durante años protegió las cuentas bancarias de la élite iraní de repente permitió que manifestantes entraran al consulado, arrancaran la bandera del régimen islámico y pusieran en su lugar la del león y el sol, el símbolo del Shah. Y la famosa policía británica, conocida mundialmente por su rigidez con el protocolo diplomático, simplemente se retiró y dejó que pasara. Coincidencias de la vida, supongo. Vamos desde el principio. Protestas masivas en Europa contra el régimen iraní. Nada nuevo, dirás, manifestaciones las ha habido siempre. Pero esta vez hubo algo diferente. Algo que marca un antes y un después, porque no fue una protesta más. Fue el momento exacto en que Occidente dejó de fingir neutralidad y literalmente desenchufó a Teherán del circuito diplomático internacional. En Knightsbridge, frente a la embajada de Irán en Londres, ocurrió algo que en circunstancias normales provocaría un escándalo diplomático de proporciones épicas. Los manifestantes no solo protestaron, retiraron físicamente la bandera de la República Islámica del edificio y colocaron la del león y el sol, ese símbolo que representa miles de años de historia persa y que el régimen de los ayatolás intentó borrar en 1979. Y aquí viene lo bueno. Según la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, esos edificios son territorio inviolable. El país anfitrión tiene la obligación legal de protegerlos con todo lo que tenga a su disposición. La Policía Metropolitana de Londres es una de las fuerzas más profesionales del mundo. Conocen el protocolo al dedillo, y sin embargo, esa noche se retiraron. Simplemente dieron un paso atrás y dejaron que el consulado cayera. Las imágenes son clarísimas. No fue caos, no fue descontrol. Fue una retirada ordenada, deliberada, calculada, como si alguien desde arriba hubiera dado una orden muy clara. Dejad que pase. Y cuando la policía británica recibe una orden así, créeme que viene de muy arriba. Ahora bien, ¿por qué es esto tan grave para el régimen iraní? Porque hay un dicho muy popular en Irán que resume décadas de hipocresía. Dice así: si le levantas la barba a un mulá, verás que debajo pone hecho en el Reino Unido. Y aunque parezca una exageración, la realidad diplomática es bastante cercana a eso. Incluso después de la revolución de 1979, cuando los ayatolás tomaron el poder y convirtieron a Reino Unido en el gran Satán junto con Estados Unidos, Londres nunca rompió del todo sus lazos de inteligencia y diplomacia secreta con Irán. Era un acuerdo tácito. Los británicos hacían la vista gorda, y a cambio, la élite del régimen usaba Londres como refugio seguro. Los hijos de los mulás iban a estudiar allí. Guardaban su dinero en bancos británicos, compraban propiedades, operaban en la bolsa, vivían la vida occidental que tanto criticaban en sus discursos desde Teherán. Pero esa noche, con el asalto al consulado, ese refugio se cerró para siempre. Y no solo cambiaron una bandera, rompieron los cristales del edificio. Entraron, hicieron lo que quisieron, y la policía británica no movió un dedo hasta que todo había terminado. Mensaje enviado.
Mensaje recibido. Más de 30.000 personas llenaron las calles de Londres esa noche. No eran solo iraníes de la diáspora, eran ciudadanos británicos mostrando solidaridad, celebrando. Esto no fue una simple protesta callejera, fue una declaración global. El Reino Unido acaba de cortar el cordón umbilical con el régimen de Teherán. El puente no solo está roto, está dinamitado. Y ahí no quedó la cosa, porque cuando Londres se mueve, Europa sigue, y el golpe final vino de Alemania. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, sin rodeos, sin diplomacia suave, dijo textualmente que la legitimidad del régimen iraní ha llegado a su fin, que están presenciando los últimos días y semanas de este régimen. Déjame que te explique lo que significa eso en lenguaje diplomático. Es una sentencia de muerte. Cuando un país como Alemania, el motor político y económico de Europa, dice públicamente que un régimen ha perdido legitimidad, no es una opinión. Es una declaración de intenciones. Significa suspensión de acuerdos, retirada de embajadores y, lo más importante, reconocimiento de la oposición como representante legítimo del pueblo iraní. Alemania e Inglaterra, las dos potencias clave de Europa, acaban de presionar el botón de cambio de régimen de manera sincronizada. Y cuando eso pasa, el efecto dominó es imparable. La chispa saltó inmediatamente a Italia. En Milán, en pleno centro, pantallas electrónicas gigantes fueron hackeadas o compradas, da igual. El caso es que de repente, en lugar de publicidad, aparecía la silueta del león y el sol iluminando la ciudad. Una rebelión digital en el corazón de Europa. Y luego, Suecia. Y Francia. Y hasta Canadá y Australia. De Estocolmo a Toronto, de Berlín a Sydney, la diáspora iraní se movilizó al mismo tiempo. No como un grupo disperso de refugiados, sino como una fuerza organizada, coordinada, con un mensaje claro. Esta es una nación que lleva 47 años esperando en el exilio, y ahora se prepara para volver. Pero aquí viene la parte que más daño hace al régimen, porque todo esto no es solo simbólico, es quirúrgico. Todas esas decisiones de aislamiento diplomático que vienen de Londres y Berlín tienen consecuencias muy concretas. Durante años, el régimen iraní ha usado Europa como válvula de escape para eludir las sanciones occidentales. Empresas fantasma registradas en paraísos fiscales europeos, cuentas bancarias protegidas por el escudo diplomático, propiedades millonarias en las mejores zonas de Londres, Berlín, París. Todo eso, de repente, deja de estar protegido. Y cuando ese escudo diplomático desaparece, esos activos pasan de ser el plan B del régimen a convertirse en evidencia criminal lista para ser confiscada. Imagina el pánico en Teherán. Los hijos de la élite llamando a sus padres, nuestras casas en Kensington, nuestras cuentas en Suiza. Todo está en riesgo. Y cuando la pasta empieza a escasear, los lobos se devoran entre ellos. Eso es exactamente lo que está pasando en Teherán ahora mismo. El impacto más brutal se ve en la Guardia Revolucionaria, los famosos Pasdaran. Esa organización que no es solo una fuerza militar, es un imperio económico que controla el 60% de la economía iraní. Construcción, telecomunicaciones, puertos, contrabando de petróleo. Todo. Pues bien, ese imperio se está desmoronando. Y aquí viene un dato escalofriante. Informes de inteligencia filtrados hablan de batallones fantasma dentro de los Pasdaran. Miles de soldados que solo existen en el papel, nunca estuvieron ahí. Pero sus salarios sí, y esos salarios fueron a parar directamente a los bolsillos de los altos mandos. Pura corrupción. Y ahora que el dinero se evapora,
que los oficiales de bajo rango llevan meses sin cobrar, la lealtad empieza a tambalearse. Porque dime una cosa, si eres un capitán de la Guardia Revolucionaria, no has cobrado en meses, ves cómo tus superiores se roban el dinero, y además acabas de ver que la bandera de tu régimen ha sido arrancada en Londres sin consecuencias. ¿Qué lealtad te queda? Ninguna. Lo racional es empezar a buscar cómo salvar tu pellejo. Y eso significa vender información, contactar con la oposición, con los servicios de inteligencia occidentales, prepararte para lo que viene. Y cuando un aparato de seguridad empieza a comercializarse de esa manera, el Estado pierde sus reflejos de defensa. Nadie confía en nadie en Teherán ahora mismo. Los servicios de inteligencia, en lugar de vigilar a los enemigos externos, están vigilándose entre ellos. Micrófonos ocultos, teléfonos pinchados, paranoia total. Y cuando eso pasa, pierdes el control de las calles. Los informes que le llegan a Yamenei no reflejan la realidad. Cada unidad miente para mantener la apariencia de control, para no molestar al líder supremo, o simplemente para tapar sus propios errores. Esta ceguera institucional es el síntoma clásico de las dictaduras en fase terminal. Ya lo hemos visto antes, en la Unión Soviética, en Rumania, en tantos otros lugares. Cuando los que deben informar al dictador empiezan a mentirle, el final está cerca. Y en lo económico, la situación es directamente apocalíptica. La hiperinflación se ha quedado corta como concepto. Irán ha vuelto prácticamente a una economía de trueque. El rial ha perdido todo su valor. El sistema bancario colapsó. Y el gran bazar de Teherán, ese mercado histórico que siempre ha sido el termómetro real de la economía iraní, no reconoce los tipos de cambio oficiales del régimen. La mayoría de las tiendas están cerradas. Y aquí está la ironía histórica. El bazar fue quien financió la revolución de 1979. Los comerciantes tradicionales pusieron el dinero para derrocar al Shah. Y ahora, en 2026, ese mismo bazar ha abierto sus arcas para derrocar al régimen que ayudaron a crear. Porque el bazar funciona con una red de transferencias y confianza que existe desde hace siglos. El régimen puede controlar los bancos oficiales, pero no puede tocar esa red en la sombra. El poder económico ha pasado del Estado a la sociedad. Y cuando eso pasa, se acabó. ¿Y cómo se refleja todo esto en las calles? Pues muy simple. Lo que está pasando en Teherán no es una protesta, es un colapso sistémico total. No hay agua corriente en la capital, el dinero no vale nada, y la autoridad del régimen se ha evaporado. En una economía donde tienes que trabajar un mes entero para comprar un gramo de oro, la gente decide que no tiene nada que perder. Las estimaciones hablan de entre 2,5 millones y 3,5 millones de personas en las calles de Teherán durante el día. Y cuando cae la noche, esa cifra se dispara a 10 millones. 10 millones de personas. Es una masa crítica. A partir de ese número, no hay fuerza policial ni guardia revolucionaria que pueda contener a esa multitud. El aparato de seguridad simplemente se desintegra frente a un océano humano de esa magnitud. Y en la arena geopolítica, el aislamiento es total. Porque los aliados tradicionales de Irán también han dado un paso atrás. China, siempre tan pragmática, ha decidido que prefiere profundizar relaciones con los países estables del Golfo en lugar de con un Irán sumido en el caos. Para Pekín, Irán ya no es un socio estratégico en la franja y la ruta. Es una zona de riesgo que exporta inestabilidad. Y Rusia, que está luchando con su propia crisis existencial, no está en posición de lanzar un salvavidas al régimen de Teherán.
Aunque circulen rumores de que Yamενei planeaba huir a Moscú, eso no sería la salvación del régimen. Sería simplemente la solicitud de asilo político de un hombre. Al Kremlin no le importa quién gobierne en Irán. Le importa si Irán puede suministrar drones y armas para su guerra. Y un Irán con la producción paralizada y la logística colapsada no sirve para nada. El régimen iraní ha sido abandonado por el sistema internacional. Y en este punto, solo le queda una carta. La estrategia del caos. Después de mí, el diluvio. Es lo que hacen todas las dictaduras cuando caen. Intentan crear tanto caos que el pueblo se asuste y prefiera la tiranía al desorden. Pero la sociedad iraní tiene una conciencia política demasiado alta como para caer en esa trampa. Y ahí es donde entra en escena Reza Pahlavi, el heredero del Shah, exiliado desde 1979. Durante décadas fue una figura casi testimonial. Pero ahora, con este vacío geopolítico, con Occidente buscando un interlocutor alternativo, Pahlavi se ha convertido en la carta que Londres, Washington y Berlín están poniendo sobre la mesa. Su orden a sus seguidores de tomar y defender los centros de las ciudades ha transformado la resistencia pasiva en una estrategia de control territorial. Y cuando dijo que se está preparando para regresar a su patria, no fue retórica vacía. Las imágenes de multitudes frente a la Casa Blanca, el apoyo explícito de la administración Trump. Todo indica que su regreso no será un vuelo comercial cualquiera. Será un vuelo garantizado por potencias globales, quizás escoltado por aviones militares. Y ahí está el remate. Las ventanas rotas en Londres podrían ser el último clavo en el ataúd del régimen de Teherán. Gran Bretaña retirando su apoyo tácito. Alemania borrando cualquier legitimidad. Estados Unidos dando luz verde. Los paréntesis que se abrieron en 1979 se cierran ahora con un estruendo. Los mulás no tienen dónde huir. Londres cerró sus puertas. Europa les quitó la legitimidad. Y su propio pueblo se concentra frente a sus palacios. No hay plan B. No hay salida. Lo que empezó con una bandera arrancada en Knightsbridge podría pasar a la historia como el día en que los mulás se fueron y los leones regresaron. Si te ha parecido interesante este análisis y quieres seguir viendo lo que hay detrás de los titulares, ya sabes lo que hacer. Suscríbete, dale like, comparte, porque esta historia todavía no ha terminado. Y cuando lo haga, querrás haberla seguido desde el principio.